La aventura del estudiante alemán. Una noche tormentosa, durante la época de la Revolución Francesa, a altas horas de la noche, un joven alemán regresaba a su alojamiento, cruzando la parte antigua de París. Relampagueaba y en las calles estrechas resonaba el batir de los truenos. Pero primero debo decir algo acerca de este joven alemán. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Durante algunos años había estudiado en la Universidad de Gotinga, pero como tenía un espíritu entusiasta y era un visionario, se dedicó a esas extrañas doctrinas especulativas, que durante tanto tiempo han fascinado a los estudiantes alemanes. Su vida retirada, su intensa dedicación y la rara naturaleza de sus estudios produjeron un extraño efecto sobre su cuerpo y espíritu. Su salud se resintió y su imaginación enfermó. Se entregó a fantásticas especulaciones acerca de la esencia del espíritu, hasta que, como Swedenborg, se encerró en un mundo ideal, que construyó a su alrededor. Se imaginaba, sin que se sepa cómo ni por qué, que sobre él pesaba una influencia maligna, que un genio o espíritu desencarnado buscaba posesionarse de él y perderlo. El peso de esta idea produjo sobre su temperamento melancólico los resultados más sombríos. Se dejó agobiar por el abatimiento. Sus amigos descubrieron la enfermedad mental y decidieron que el mejor remedio era un cambio de ambiente. Así, se decidió que fuera a continuar sus estudios en la alegre y esplendorosa París. Wolfgang llegó a París cuando empezaba la revolución. El delirio popular capturó de inmediato su entusiasmo y se dejó dominar por las teorías políticas y filosóficas de la época, pero las escenas sangrientas que siguieron sacudieron su naturaleza sensible y, asqueado con la sociedad y el mundo, se aisló aún más. Se enclaustró en un apartamento solitario en el Quartier Latin, el barrio de los estudiantes. Allí, en una lóbrega calleja, no lejos de los austeros muros de la Sorbona, continuó sus estudios favoritos. A veces pasaba horas enteras en las grandes bibliotecas de París, catacumbas de autores antiguos, revolcando obras obsoletas entre nubes de polvo, en busca de alimento para su apetito enfermo. En cierta forma, era como un ave de rapiña, que se alimentaba en el osario de la literatura decadente. Aunque Wolfgang era un solitario, tenía un temperamento ardiente. Era demasiado tímido e ignorante del mundo para hacer proposiciones a las mujeres hermosas, aunque era un apasionado admirador de la belleza femenina y, en su solitaria habitación, a menudo soñaba con formas y rostros que había visto y su fantasía creaba imágenes de belleza que sobrepasaban toda realidad. Durante uno de estos sueños, su mente excitada le produjo un extraño efecto. Era un rostro femenino de extraordinaria belleza. Tan poderosa fue la impresión recibida, que una y otra vez soñó con él. De día perseguía sus pensamientos y de noche sus sueños. En suma, se enamoró apasionadamente de esta sombra de sus sueños. Tanto duró, que se convirtió en una de esas ideas que están siempre presentes en los melancólicos y que a menudo se confunden con la locura. Tal era Gottfried Wolfgang y tal su estado en la época a que me refiero. Regresaba a su apartamento una noche tempestuosa, por unas callejas viejas y sombrías del Marais, en la parte antigua de París. Los truenos resonaban sobre las elevadas casas de las estrechas calles. Llegó a la Place de Greve, donde tenían lugar las ejecuciones públicas. Los relámpagos temblaban sobre los pináculos del antiguo Hotel de Ville y esparcían rayos que centelleaban en el espacio abierto. Al pasar frente a la guillotina, Wolfgang retrocedió con horror. El reinado del terror estaba en su apogeo y la guillotina, espantoso instrumento de tortura, estaba siempre lista. En el cadalso continuamente corría la sangre de los virtuosos y los valientes. Ese mismo día había estado muy activa en su habitual carnicería humana y cruelmente se erguía, en medio de una ciudad silenciosa y dormida, esperando nuevas víctimas. Wolfgang se angustió, y ya se apartaba tembloroso del horrible instrumento, cuando notó la sombra de una figura que se agachaba al pie de los escalones que conducían al patíbulo. Una sucesión de relámpagos la reveló más claramente. Se trataba de una mujer vestida de negro. Estaba sentada en uno de los escalones inferiores, inclinada hacia adelante y con la cara escondida en el regazo. Sus largas trenzas desgreñadas le llegaban hasta el suelo, mezclándose con el agua que caía a torrentes. Wolfgang hizo una pausa. Había algo de terrible en ese solitario monumento de dolor. La mujer parecía estar por encima de lo normal. Wolfgang sabía que los tiempos eran azarosos y que muchas hermosas cabezas que antes descansaban sobre cómodos cojines, ahora vagaban desposeídas de hogar. Quizá se tratase de una doliente con el corazón destrozado, a quien la temible hacha había dejado solitaria, a quien le habían arrebatado sus seres más queridos para arrojarlos a la eternidad. Se acercó a ella y le habló en tono compasivo.
Ella alzó la cara y lo miró salvajemente. ¿Cuál sería su asombro al observar, a la luz de un relámpago, que era el mismo rostro que le perseguía en sus sueños? Estaba pálido y desconsolado, pero era el mismo rostro pasmosamente bello. Tembloroso y dominado por emociones opuestas, Wolfgang se acercó de nuevo a ella. Le habló de estar expuesta a la intemperie a tal hora y con tan violenta tempestad y se ofreció a llevarla a donde sus amigos. No tengo amigos sobre la tierra, dijo ella. Pero tiene hogar, replicó Wolfgang. Sí, en la tumba. Si un extraño puede haceros tal ofrecimiento, dijo él, sin peligro de ser malinterpretado, os ofrezco mi habitación como refugio y yo me ofrezco como un amigo devoto. Yo mismo carezco de amigos en París y soy extranjero, pero si mi vida puede seros de utilidad, está a vuestra disposición y estoy dispuesto a sacrificarla antes de que os ocurra algún daño o deshonra. Había tanta honestidad en la actitud de este joven, que sus palabras tuvieron efecto. Su acento extranjero, también, estaba a su favor. Demostraba que no era un habitante común de París. Ciertamente, no se puede dudar de la elocuencia del verdadero entusiasmo. La desconocida se entregó, sin reservas, a la custodia del estudiante. La sostuvo en su andar vacilante a través del Pont Neuf y por el sitio donde el populacho había derribado la estatua de Enrique IV. La tormenta había cedido y los truenos solo se oían a lo lejos. Todavía la ciudad estaba tranquila. El gran volcán de pasiones humanas dormitaba, mientras de nuevo recobraba fuerzas para la explosión del día siguiente. El estudiante llevó su carga a través de las antiguas callejas del Quartier Latín y junto a las negruzcas paredes de la Sorbona, hasta el sucio hotel donde habitaba. La vieja portera que les franqueó la entrada, se sorprendió ante el extraño espectáculo de Wolfgang en compañía femenina. Al entrar en el apartamento, por primera vez el estudiante se sonrojó de ver la pobreza de su habitación. No tenía sino una alcoba, un salón pasado de moda, densamente tallado y fantásticamente amoblado con los restos de una antigua magnificencia, porque era uno de esos hoteles en el barrio del Luxemburgo, que antes perteneciera a la nobleza. Estaba cargado de libros y papeles y todo lo demás que es corriente en un estudiante. Su cama estaba en un rincón. Una vez que Wolfgang hubo encendido una luz y contemplado a la desconocida, más que antes se extasió con su belleza. Su rostro era pálido, pero de una deslumbrante belleza, que resaltaba por la profusión de su brillante cabello, que colgaba como en un racimo a su alrededor. Sus ojos eran grandes y fulgentes y tenían una expresión casi salvaje. Hasta donde su negro vestido permitía observar su figura, esta era casi perfecta. Su apariencia general era en extremo impresionante, aunque estaba vestida muy sencillamente. Lo único que parecía un adorno, era una ancha banda negra que llevaba en el cuello y que estaba adornada con diamantes. Para el estudiante comenzó la preocupación de cómo ayudar a aquel ser que se había entregado a su custodia. Pensó en dejarle su habitación y buscar alojamiento en otra parte. Pero estaba tan fascinado por sus encantos. Parecía haber tal hechizo sobre sus sentidos y su pensamiento, que no podía apartarse de ella. Sus modales, también, eran extraños e indescriptibles. Dejó de hablar de la guillotina. Su pesar había desaparecido. Con sus atenciones, el estudiante se había ganado su confianza y, aparentemente, su corazón. Evidentemente, ella también tenía un espíritu entusiasta como él y las personas así se entienden prontamente. En el apasionamiento del momento, Wolfgang le confesó su amor. Le contó sus misteriosos sueños y de cómo ella se había adueñado de su corazón, aún antes de que la hubiera conocido. Ella quedó extrañamente impresionada por esta declaración, accedió a reconocer que se había sentido impulsada hacia él de una manera igualmente indescriptible. Era la época de las teorías desenfrenadas y de las acciones impetuosas. Se suprimían los viejos prejuicios y supersticiones. Todo estaba bajo el dominio de la diosa razón. Entre los disparates de los viejos tiempos, se empezaban a considerar las formas y ceremonias del matrimonio. Los acuerdos sociales estaban de moda. Wolfgang era teórico en demasía para no dejarse tentar por las teorías liberales de su época. ¿Por qué separarnos?, dijo él, nuestros corazones se han unido. Ante los ojos de la razón y el honor somos uno solo. ¿Qué necesidad hay de formas sórdidas para unir las almas? La desconocida escuchaba con atención. Evidentemente, había aprendido en la misma escuela. No tenéis ni hogar ni familia, prosiguió él, permitidme ser todo para vos, lo mejor, seámoslo todo el uno para el otro. Si las formas son necesarias, las respetaremos. Aquí está mi mano. Me entrego a ti para siempre. ¿Para siempre?, dijo la desconocida, con solemnidad. Para siempre.
repitió Wolfgang. La desconocida apretó la mano extendida y murmuró. Entonces soy tuya. Luego se reclinó en el pecho de Wolfgang. A la mañana siguiente, el estudiante dejó a su esposa durmiendo y salió en busca de un apartamento más grande y más apropiado para su nuevo estado. Cuando regresó, encontró acostada a su recién desposada, con la cabeza fuera de la cama y un brazo colgando. Le habló, pero no recibió respuesta alguna. Tomó su mano. Estaba fría y sin pulso. Su cara estaba pálida y cadavérica. Estaba muerta. Horrorizado y fuera de sí, llamó a los de la casa. Siguió una escena de confusión. Se llamó a la policía. El oficial de policía entró en la habitación y retrocedió al observar el cuerpo. ¡Cielos!, exclamó, ¿cómo llegó esta mujer aquí? ¿Qué sabe usted de ella?, preguntó ansiosamente Wolfgang. ¿Qué sé?, dijo el oficial, ayer fue guillotinada. Avanzó. Deshizo el nudo del collar negro que tenía el cadáver. Y la cabeza rodó por el suelo. El estudiante perdió el control de sí mismo. El demonio. El demonio ha tomado posesión de mí. Chillaba, estoy perdido para siempre. Trataron de calmarlo, pero todo fue en vano. Estaba dominado por la horrible idea de que un demonio había reanimado el cadáver para apoderarse de él. Enloqueció y murió en un sanatorio. Un anciano de cabeza fantasmal terminó su relato. ¿Es este un hecho verdadero?, preguntó el caballero. Un hecho del cual no se puede dudar, replicó el primero. Lo obtuve de la mejor fuente. El estudiante mismo me lo contó. Lo conocí en el manicomio de París. Zatop cuando la vejez se derramó sobre el mundo, y la maravilla abandonó las mentes de los hombres. Cuando ciudades grises elevaron altas torres, sombrías y lúgubres, bajo cuyos mantos nadie puede soñar con el sol, o los campos florecientes de la primavera. Cuando el conocimiento despojó a la tierra de su alfombra de belleza, y los poetas no cantaron sino fantasmas distorsionados, vistos con ojos legañosos. Cuando estas cosas hubieron pasado, y los anhelos infantiles se esfumaron para siempre, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo. Poco hay registrado sobre el nombre y procedencia de este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al mundo despierto, aunque se cree que ambos eran oscuros. Baste saber que vivía en una ciudad de altos muros, donde reinaba un estéril crepúsculo, y que se debatía diariamente entre sombras y alborotos, volviendo al hogar durante el atardecer, a una habitación cuya ventana no se abría sobre hierbas y árboles, sino a un brumoso patio, sobre el que muchas otras ventanas se abrían en penosa desesperación. Desde aquella ventana solo se divisaban muros y ventanas, salvo que uno se inclinara para atisbar hacia las alturas, hacia las tímidas estrellas que allí habitaban. Y ya que tanto los desnudos muros como las ventanas conducen pronto a la locura, al hombre que lee y sueña demasiado, el inquilino de esta habitación solía asomarse noche tras noche, observando las alturas para vislumbrar alguna diminuta parte de las cosas que estaban más allá del mundo despierto. Con el correr de los años, fue conociendo a los astros de curso lento por su nombre, y a seguirlos con la fantasía cuando, con pesar, se deslizaban fuera de su vista. Hasta que al fin, sus ojos se abrieron a esa infinidad de secretos paisajes, cuya existencia, la mirada vulgar jamás repara. Cierta noche, los cielos cubiertos de sueños se abalanzaron hacia la ventana del solitario observador, para fundirse con la atmósfera viciada de su alcoba, y hacerle partícipe de sus ominosas maravillas. Sobre la habitación arribaron ignotas corrientes de crepúsculos violetas, resplandeciendo con nubes de oro. Huracanes de oro y fuego arremolinándose desde los más profundos espacios, inundados con perfumes de más allá de los universos. Mares opiáceos se derramaron allí, alumbrados por soles que los ojos jamás han contemplado, cobijando entre sus revoluciones extraños peces y ninfas marinas de olvidados abismos. La silenciosa eternidad giraba en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana. Y durante días no registrados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron a reunirse con los sueños por los que tanto había suspirado, los sueños que el hombre había perdido. Y en el transcurso de multitud de ciclos, tiernamente, lo depositaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer. Una ribera verde, exuberante, exhalando dulces fragancias por los capullos de lotos y sembrado de rojos camalotes. Bagnell Terrace llevaba 10 años viviendo en Bagnell Terrace y, como todos aquellos que han sido lo suficientemente afortunados para asegurarse un lugar en esta calle, estaba convencido de que en cuanto a comodidad, conveniencia y tranquilidad no tenía rival ni a lo largo ni a lo ancho de Londres. Las casas son pequeñas.
Ninguno de nosotros podría ofrecer ni una fiesta nocturna ni un baile, pero lo cierto es que aquellos que vivimos en Bagnell Terrace no deseamos hacer nada parecido. No nos gustan los bullicios nocturnos y, afortunadamente, tampoco es que tengamos que soportar excesivos alborotos durante el día, ya que si nos hemos trasladado a Bagnell Terrace ha sido para poder anclarnos en aguas tranquilas. Como se trata de un cul-de-sac cerrado en uno de sus extremos por una alta pared de ladrillos, sobre la cual en las noches de verano los gatos pasean ligeramente cuando van a visitar a sus colegas, ni siquiera tenemos que soportar el ruido del tráfico. Incluso los gatos de Bagnell Terrace han adquirido algo de su discreción y su tranquilidad, ya que nunca se enzarzan los unos con los otros en interminables intercambios de chillidos agónicos, como hacen sus primos en lugares de conducta menos apropiada, sino que se sientan y mantienen discretas reuniones del mismo modo en que lo harían los propietarios de las casas en las que condescienden en ser alojados y alimentados. Pero, aunque estaba más que satisfecho de encontrarme en Bagnell Terrace y no en cualquier otro lugar, aún no había conseguido, y empezaba a temerme que jamás conseguiría, la casa en concreto que ambicionaba sobre cualquier otra. Estaba al final de la calle, junto al muro que la delimitaba, y se diferenciaba en un aspecto de todas las demás, que tan parecidas son entre sí. Las otras tienen pequeños jardines en la parte delantera, en los que cada primavera brotan nuestras flores, ofreciendo una apariencia muy alegre. Pero los jardines son demasiado pequeños y Londres demasiado poco soleado como para permitir un mínimo de horticultura efectiva. En todo caso, la casa a la que yo había dirigido mis ojos envidiosos durante tanto tiempo no tenía jardín. En su lugar, el espacio había sido utilizado para construir una gran habitación cuadrada, ya que un pequeño jardín puede dar para una habitación bien espaciosa, conectada con la casa por un pasillo cubierto. Las habitaciones de Bagnell Terrace, aunque soleadas y agradables, no eran demasiado grandes, y me parecía que una habitación espaciosa representaría el toque final que otorgaría la perfección a aquellas deliciosas residencias. Sin embargo, los habitantes de aquel deseable domicilio representaban una especie de misterio para nuestro reducido círculo vecinal. Aunque sabíamos que un hombre vivía allí, ya que ocasionalmente le habíamos visto entrar o salir de la casa, nadie le conocía personalmente. Un aspecto curioso era que, aunque todos nos habíamos tropezado con él en la calle, en muy pocas ocasiones, eso sí, había una considerable discrepancia sobre la impresión que nos había causado a cada uno. Poseía ciertamente unos andares enérgicos, como si aún disfrutase de todo el vigor de la vida. Pero mientras yo creía que se trataba de un hombre joven, Hughawot, que vivía en la casa de al lado, estaba convencido de que, a pesar de su vigor, no solo era mayor, sino muy mayor además. Hugh y yo, amigos y solteros para toda la vida, a menudo discutíamos sobre él en las erráticas conversaciones que manteníamos cuando se dejaba caer por mi casa para disfrutar de una pipa después de la cena, o cuando yo me acercaba a la suya para una partida de ajedrez. No sabíamos su nombre, de modo que, en virtud de mi deseo por su casa, le llamábamos Nabot. Ambos coincidimos en que había algo extraño en él, algo desconcertante y elusivo. Yo había estado un par de meses en Egipto durante el invierno. La noche siguiente a mi regreso Hugh cenó conmigo y, tras la cena, le mostré aquellos trofeos que los más decididos son incapaces de resistirse a comprar cuando les son ofrecidos en el Valle de los Reyes por algún simpático rufián de piel requemada. Saqué por lo tanto varias cuentas, no tan azules como habían parecido allí, y 1 o 2 escarabajos, reservando para el final la pieza de la que más orgulloso estaba. Una pequeña estatua de lapislázuli de un gato, que apenas medía 5 centímetros. Se sentaba erguido sobre los cuartos traseros, levantando los delanteros. Y, a pesar de la reducida escala, las proporciones estaban tan bien y tan aguda había sido la visión del artista, que daba la impresión de ser mucho más grande. Mientras permaneció en la mano de Hugh pude comprobar que ciertamente era muy pequeño. Pero si no lo tenía a la vista, la imagen mental que siempre me hacía era la de algo mucho más grande de lo que en realidad era. Y lo curioso, dije, es que aunque se trata con diferencia de lo mejor que compré, por mi vida que no puedo recordar dónde lo hice. De alguna manera siento como si siempre lo hubiera tenido. Lo había estado mirando con mucha atención. Después se levantó bruscamente de su silla y lo dejó sobre la repisa de la chimenea. Creo que no me gusta, dijo, y no puedo decirte por qué. Oh, se trata de un excelente trabajo de artesanía. No me refería a eso. ¿Y dices que no recuerdas dónde lo conseguiste? Eso sí que es extraño. Bueno, ¿qué tal una partida de ajedrez?
Jugamos un par de partidas, sin demasiada concentración o fervor, y en más de una ocasión le vi lanzar rápidas y perplejas miradas a mi pequeña figurita sobre la repisa de la chimenea. Pero no dijo nada más sobre ella, y cuando hubimos finalizado nuestras partidas me ofreció las últimas noticias de la calle. Una casa había quedado vacante y había sido inmediatamente reocupada. ¿No será la de Nabot?, pregunté. No, la de Nabot no. Nabot aún sigue ahí. Pisando fuerte. ¿Alguna novedad?, pregunté. Oh, alguna que otra cosa. Últimamente le he visto con frecuencia, y sin embargo aún no puedo hacerme una idea clara de cómo es. Me lo encontré hace 3 días, al salir de mi portal, y pude echarle un buen vistazo. Por un momento coincidí contigo en que se trata de un hombre joven. Entonces se volvió y durante un segundo me miró directamente a la cara, y pensé que nunca había visto a alguien tan anciano. Espantosamente vivo, pero más que viejo, antiguo, primitivo. ¿Y entonces?, pregunté. Pasó de largo, y me encontré una vez más, como ya me ha ocurrido tan a menudo, completamente incapaz de recordar cómo era su cara. ¿Era viejo o joven? No lo sabía. ¿Cómo era su boca? ¿Cómo su nariz? Pero sin duda era el interrogante sobre su edad el más desconcertante. Hugh estiró los pies hacia el fuego y se hundió en el sillón, lanzando una nueva mirada y frunciendo el ceño en dirección a mi gato de lapislázuli. Aunque, después de todo, ¿qué es la edad?, dijo. Medimos la edad con el tiempo. Decimos, tantos años, y olvidamos que aquí ahora estamos en la eternidad, del mismo modo que nos hallamos en una habitación o en Balnella Terrace, aunque la primera afirmación, que formamos parte del infinito, sea mucho más cierta. ¿Qué tiene eso que ver con Nabot?, pregunté. Hugh golpeó su pipa contra las paredes de la chimenea antes de contestar. Bueno, probablemente te sonará a chifladura, dijo, a menos que Egipto, la tierra de los antiguos misterios, haya ablandado tu corteza de materialista, pero en aquel momento se me ocurrió que Nabot pertenece a la eternidad de una manera mucho más evidente que nosotros. Nosotros también pertenecemos a ella, por supuesto, no podemos evitarlo, pero él está menos implicado en este error o ilusión que llamamos tiempo. Hay que ver, suena increíblemente tonto cuando lo expreso con palabras. Me reí. Me temo que mi corteza materialista todavía no se ha ablandado lo suficiente, dije. Lo que estás diciendo implica que piensas que Nabot es una especie de aparición, un fantasma, un espíritu muerto que se manifiesta como un ser humano aunque no sea uno de nosotros. Volvió a recoger las piernas. Sí, ha de ser una tontería, dijo. Además, últimamente ha estado mucho más a la vista, y no podríamos estar viendo un fantasma todos a la vez. No sucede así. Y han empezado a oírse sonidos en la casa, sonidos alegres y escandalosos que hasta ahora no había oído nunca. Alguien toca un instrumento que parece una flauta en esa habitación grande que tanto envidias, y otro le acompaña llevando el ritmo con una especie de tambores. Es una música curiosa. Se oye a menudo por las noches. Bueno, es hora de ir a acostarse. De nuevo observó la estatuilla que reposaba sobre la chimenea. Vaya, pero si es un gato bastante pequeño, dijo. Esto me interesó sobremanera, ya que no le había comentado la impresión que dejaba en mi mente de que era más grande que sus dimensiones reales. El mismo tamaño de siempre, dije. Naturalmente. Pero por alguna razón había estado pensando en ella a tamaño real, dijo él. Le acompañé hasta la puerta y paseé con él en la oscuridad de una noche cubierta. A medida que nos acercábamos a su casa vi las grandes manchas de luz que se reflejaban en la calzada tras salir por las ventanas de la habitación cuadrada de la casa de al lado. De repente, Hugh apoyó la mano sobre mi brazo. «¡Escucha!», dijo. Ahí están las flautas y los tambores. Era una noche muy tranquila pero, por mucho que escuchara, no podía oír nada más que el tráfico de la calle a la que salía la nuestra. No oigo nada, dije. Y en el mismo momento en el que empecé a hablar pude oírlo. La plañidera música me llevó de regreso a Egipto. El ruido del tráfico se convirtió en el sonido de un tambor, y sobre él flotaban los lamentos y chillidos de las pequeñas flautas de caña que acompañan a las danzas árabes, sin tono ni ritmo y tan viejas como los templos del Nilo. Es como la música árabe que se oye en Egipto, dije. Mientras estábamos allí escuchando, la música cesó a sus oídos, así como a los míos, de forma tan repentina como había empezado, y simultáneamente se apagaron las luces de la habitación cuadrada. Esperamos un momento en la acera opuesta a la casa de Hugh, pero de la puerta de al lado no volvió a surgir ningún sonido, ni ninguna luz de sus ventanas. Me giré, era una noche bastante fría y más para alguien recién regresado del sur.
Buenas noches, dije. Ya nos veremos mañana. Me fui directamente a la cama, me dormí inmediatamente y me desperté con la impresión de un sueño vívido grabada en mi mente. Había música en él, música árabe que me resultaba familiar. Se desvaneció, pero tuve tiempo de reconocerla como una revisión de los hechos de aquella noche antes de volver a dormirme. Rápidamente recuperé las rutinas habituales de mi vida. Tenía trabajo que hacer, y amigos a los que ver. Los hechos acaecidos a cada minuto de cada día se iban añadiendo al gran tapiz de la vida. Pero, de alguna manera, un nuevo cabo empezó a enredarse en él, aunque en aquel momento no lo reconocí como tal. Parecía trivial y extraño que oyera a menudo un par de compases de aquella extraña música que surgía de la casa de Nabot, y que tan pronto como capturaba mi atención dejara de oírse, como si hubiese sido producto de mi imaginación. Era trivial, también, que viera tan a menudo a Nabot entrando o saliendo de su casa. Y entonces, un día, tuve una visión de él que era completamente diferente a todas las que la habían precedido. Estaba una mañana asomado a la ventana de la habitación que da a la calle. Había tomado perezosamente mi gato de lapislázuli y lo mantenía de modo que la luz del sol brillara sobre él, admirando la textura de su superficie que, de alguna manera, y aún siendo de piedra, recordaba a la de la piel. Entonces, de manera casual, aparté la mirada, y allí, apenas unos metros más allá, inclinado sobre la valla de mi jardín y observando atentamente lo que tenía entre las manos, estaba Nabot. Sus ojos, fijos en la estatuilla, parpadearon al sol de abril con una satisfacción sensual y ronroneante. Y Hugh tenía razón en lo referente a su edad. No era ni viejo ni joven, sino más bien atemporal. El momento de percepción pasó. Alumbró mi mente como el foco rodante de algún faro lejano. Fue un rayo de iluminación y enseguida volvió a apagarse, de modo que quedó grabado en mi mente consciente como una alucinación. De repente, él pareció darse cuenta de mi presencia y, dándose la vuelta, siguió su recorrido caminando enérgicamente. Recuerdo haberme alterado bastante, pero el efecto pronto se desvaneció, y el incidente pasó a ser otra de esas trivialidades que provocan una impresión momentánea y luego desaparecen. También fue curioso, aunque no destacable, que en más de una ocasión viese a uno de esos discretos gatos de los que ya he hablado sentado en el pequeño balcón que hay frente a la habitación que acabo de mencionar, observando con atención el interior. Me encantan los gatos, y en varias ocasiones me levanté para abrirle la ventana e invitarle a entrar. Pero cada vez que me movía saltaba y se marchaba. Y abril dio paso a mayo. Una noche de aquel mes regresé a casa después de una cena para encontrarme un mensaje de Hugh en el que me decía que debía llamarle en cuanto llegase. Me respondió con una voz bastante excitada. Pensé que querías saberlo enseguida, dijo. Hace una hora han colocado un cartel frente a la casa de Nabot que dice que está a la venta. Los agentes son Martin y Smith. Buenas noches. Yo ya me había acostado. ¿Eres un amigo de verdad?, dije. Por supuesto, a primera hora de la mañana me presenté en la oficina de los agentes inmobiliarios. El precio era bastante moderado y la escritura perfectamente satisfactoria. Podían darme las llaves al momento, ya que la casa estaba vacía, y me prometieron que podría disponer de un par de días para decidirme, durante los cuales tendría prioridad sobre el derecho de compra si estaba dispuesto a pagar la totalidad del precio requerido. Sí, en todo caso, solo podía hacerles una contraoferta, no podían garantizarme que los fideicomisarios aceptasen. Completamente excitado, con las llaves en mis bolsillos, me apresuré a regresar a Balneo Terrace. Encontré la casa completamente vacía, no solo de habitantes sino de prácticamente cualquier cosa. Desde la buhardilla hasta el sótano, no había ni una sola persiana, ni un solo fleje, ni una sola barra para colgar las cortinas. Mucho mejor, pensé yo, así no habría que retirar ningún accesorio del anterior inquilino. Tampoco había ni rastro de restos de la mudanza, paja o papel de embalar. La casa parecía preparada para que llegara un ocupante en lugar de estar recién abandonada por otro. Todo estaba en un orden impoluto. Las ventanas limpias, los suelos fregados, la pintura y las maderas brillantes, se trataba de una vivienda limpia, lustrosa y lista para ser ocupada. Mi primer movimiento, por supuesto, fue inspeccionar la habitación añadida que representaba su principal interés, y mi corazón saltó de alegría a la vista de su capacidad. A un lado había una enorme chimenea, al otro una serie de tuberías provenientes de la calefacción central enroscadas entre sí, y al otro extremo, entre las ventanas, un nicho hundido en la pared, como si ésta hubiera contenido alguna vez una estatua. Podría haber sido diseñado expresamente para mi Perseo de bronce.
El resto de la casa no presentaba rasgos particulares. Seguía la misma planificación que la mía, y el constructor, que la inspeccionó aquella tarde, declaró que estaba en excelentes condiciones. Parece como si acabara de construirse y nadie hubiera vivido nunca en ella, dijo, y por el precio que ha mencionado es decididamente una ganga. Fue lo mismo que sorprendió a U cuando, al regresar de la oficina, le arrastré hasta allí para que la viera. Vaya, pero si parece nueva, dijo. Y sin embargo sabemos que Nabot ha pasado aquí años, y desde luego estaba aquí la semana pasada. Y hay otra cosa, ¿cuándo ha trasladado sus muebles? No han llegado furgonetas, que yo haya visto. Yo estaba demasiado satisfecho por haber conseguido el deseo de mi corazón como para analizar cualquier otra consideración. Oh, no puedo perder el tiempo en detalles sin importancia, dije. Mira qué espléndida habitación. Ahí, el piano. La pared, recubierta de estanterías. El sofá, enfrente de la chimenea. Perseo, en el nicho. Vaya, si es que estaba hecha para mí. Transcurridos los 2 días especificados, la casa ya fue mía, y tras un mes de empapelar y templar, modificar la instalación eléctrica y colocar persianas y barras para las cortinas, empecé a mudarme. 2 días bastaron para trasladar todos mis bienes, y al finalizar el segundo mi casa estaba completamente vacía excepto por mi dormitorio, cuyos contenidos serían trasladados al día siguiente. Mis criados ya estaban instalados en la nueva residencia, y aquella noche, tras una apresurada cena con Uga, regresé a ella para trabajar un par de horas más, acarreando y ordenando libros en la habitación grande, ya que era mi propósito acomodarla en primer lugar. Para estar en mayo la noche era inusualmente fría, por lo que había ordenado que se encendiese un fuego en la chimenea, al cual de cuando en cuando agregaba leños, en los intervalos que quedaban al quitarle el polvo a mis volúmenes y colocarlos. Finalmente, cuando las 2 horas se hubieron alargado hasta 3, decidí dejarlo por el momento y, realmente cansado, me senté en el borde del sofá para descansar a la vez que contemplaba con satisfacción el resultado de mis esfuerzos. En aquel momento fui consciente de que la habitación olía a cerrado, aunque de un modo aromático que me recordaba a los curiosos efluvios que flotan en el interior de los templos egipcios. Pero lo atribuí a mis polvorientos libros y a los leños que estaban ardiendo en el hogar. La mudanza se completó al día siguiente, y una semana más tarde ya estaba instalado allí tan cómodamente como lo había estado en la otra casa durante años. Mayo pasó de largo, y tanto junio como mi nueva casa no dejaron de darme un gran placer. Siempre era un lujo regresar a ella. Entonces llegó aquella tarde en la que algo extraño sucedió. Aunque el día había sido húmedo, el ambiente se había despejado un poco hacia media tarde y las aceras pronto se secaron, si bien la calzada permaneció ligeramente mojada y resbaladiza. Me hallaba cerca de mi casa, a la cual estaba regresando, cuando vi aparecer en el adoquinado, a un par de metros por delante de mí, la huella de un zapato húmedo, como si alguien invisible acabara de pisar allí. Después otra, y otra más, se imprimieron con vigor, dirigiéndose hacia mi casa. Por un momento permanecí paralizado. Después, con el corazón latiéndome con fuerza, las seguí. Aquellas extrañas huellas me precedieron hasta la puerta. Había una apenas visible justo en el umbral. Entré cerrando la puerta a mis espaldas con, debo confesar, suma celeridad. Mientras estaba allí oí un fuerte estruendo procedente de mi habitación, el cual, por decirlo de algún modo, ahuyentó mi miedo, y corrí por el pequeño pasillo irrumpiendo en ella. Allí, en el extremo más alejado de la habitación, estaba mi Perseo de bronce, caído en el suelo. Y supe, por algún sexto sentido que no puedo explicar, que no estaba solo en la habitación, y que aquella presencia no era humana. El miedo es una cosa bien extraña. A menos que sea tan arrollador que anule la voluntad, siempre produce una reacción. Cuanto coraje tengamos se alza para enfrentarse a él, acompañado de la rabia por haber permitido la entrada a tan molesto intruso. Sin lugar a dudas, ese era mi caso en aquel momento, por lo que conseguí oponer una resistencia emocional efectiva. Mi criado llegó corriendo para ver qué había sido aquel ruido, y juntos levantamos a Perseo y examinamos la causa de su caída. Estaba claro. Un gran fragmento de yeso se había desprendido del nicho y debería ser reparado y reforzado antes de volver a reinstalar la estatua. Simultáneamente, el miedo y el sentimiento de una presencia inexplicable en la habitación se desvanecieron. Las pisadas en el exterior seguían sin explicación, pero me dije a mí mismo que ponerme a temblar por cada cosa que no entendiera habría representado el fin de mi tranquila existencia para siempre. Aquella noche cené con Uck.
Había pasado fuera la última semana y había regresado aquel mismo día, anunciando su llegada y proponiendo una cena antes de que hubieran acontecido aquellos sucesos ligeramente inquietantes. Noté que mientras estuvo allí charlando durante un par de minutos, había olfateado el aire en una o dos ocasiones, pero no había hecho ningún comentario, ni yo le había preguntado si percibía el extraño y débil aroma que de vez en cuando se manifestaba también ante mí. Sabía que su regreso representaba un gran alivio para una temblorosa y secreta parte de mí mismo, ya que estaba convencido de que se estaba desarrollando alguna perturbación psíquica, bien subjetivamente en mi mente o bien real y desde el exterior. En cualquier caso, su presencia era reconfortante, no porque él pertenezca a esa obstinada raza que no cree en nada más allá de los hechos materiales de la vida y se burla de esas misteriosas fuerzas que rodean y tan extrañamente penetran la existencia, sino porque, creyendo completamente en ellas, tiene el firme convencimiento de que los poderes mortales y malvados que ocasionalmente irrumpen en la aparente seguridad de la existencia, en realidad no deben ser temidos, ya que son mantenidos a raya por fuerzas aún más poderosas, preparadas para ayudar a todos aquellos que conocen su cuidado protector. Respecto a si pensaba contarle lo que me había ocurrido aquel día, aún no estaba completamente seguro. No fue hasta después de cenar que dichos temas aparecieron en la conversación, pero ya había visto que estaba pensando en algo de lo que todavía no me había hablado. ¿Qué tal tu nueva casa?, dijo finalmente. ¿Sigue siendo tan ideal como te la imaginabas? Me pregunto por qué se te habrá ocurrido eso, dije. Me echó un rápido vistazo. ¿No debería interesarme por tu bienestar?, preguntó. Sabía que se preparaba algo, si le dejaba que continuase. Me parece que no te ha gustado mi casa desde un primer momento, dije. Creo que piensas que hay algo raro en ella. Te reconoceré que el modo en que la encontramos, completamente vacía, fue un poco extraño, fue muy extraño, dijo él. Pero mientras permanezca igual de vacía, salvo por los objetos que tú hayas llevado, todo irá bien. Ahora quería presionarle un poco más. ¿Qué es lo que has olido esta tarde en la habitación grande?, dije. Te he visto husmeando y olfateando. Yo también he olido algo. Veamos si ha sido lo mismo. Un olor extraño, dijo él. Algo polvoriento y rancio, pero aromático a la vez. ¿Y qué otras cosas has notado?, pregunté. Hizo una pausa. Creo que te lo diré, dijo. Esta tarde, desde mi ventana, te he visto venir caminando por la calzada, y al mismo tiempo he visto, o he creído ver, a Naboth cruzando la calle y caminando justo delante de ti. Me he preguntado si tú también le habías visto, ya que te has detenido justo cuando se ha colocado frente a ti, y después has empezado a seguirle. Sentí como mis manos se habían quedado repentinamente heladas, como si la cálida corriente de mi sangre se hubiera congelado. No, no le he visto, dije, pero he visto sus pasos. ¿Qué quieres decir? Justo lo que acabo de decir. He visto unas huellas frente a mí que seguían hasta el umbral de mi casa. ¿Y después? Entré, y me sobresaltó un tremendo estruendo. Mi perseo de bronce se había caído de su nicho. Y había algo en la habitación. Oímos un ruido de arañazos en la ventana. Sin decir nada, Hugh se levantó y retiró la cortina. En el alféizar había un enorme gato gris sentado, parpadeando ante la luz. Fue a abrir la ventana, y al verle aproximarse el gato saltó al jardín. La luz se desparramó por la calle y ambos pudimos ver, justo en la acera, la silueta de un hombre. Se volvió y me miró, y después se dirigió hacia mi casa, hacia la puerta de al lado. «Es él», dijo Hugh. Abrió la ventana y se inclinó hacia afuera para ver dónde se había metido. No había ni rastro de él por ninguna parte, pero vi que había luz tras las persianas de mi habitación. «Vamos», dije. «Veamos qué sucede. ¿Por qué están las luces de mi habitación encendidas?». Abrí la puerta de mi casa con la llave y, seguido por Hugh, recorrí el corto pasillo hasta la habitación. Estaba completamente a oscuras, y cuando encendí el interruptor vimos que estaba vacía. Toqué la campanilla, pero no hubo ninguna respuesta, ya que era tarde y sin duda alguna mis criados ya se habrían acostado. «Pero he visto una potente luz a través de las ventanas hace 2 minutos», dije, «y aquí no ha entrado nadie desde entonces». Hugh permanecía junto a mí en el centro de la habitación. De repente, arrojó un puñetazo al aire, como si pretendiese golpear a alguien. Aquello me alarmó sobremanera. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿A qué le estás pegando?». Movió la cabeza. «No sé», dijo. «Me pareció haber visto, no estoy seguro. Pero desde luego vamos a ver algo si nos quedamos aquí. Algo se acerca, aunque ignoro de qué se trata». Me pareció que la luz disminuía de potencia.
Las sombras empezaron a apelotonarse en los rincones del cuarto, y aunque en el exterior la noche estaba despejada, allí dentro el aire se estaba espesando con una neblina vaporosa que olía a polvo y a rancio, aunque fuese aromática. Débilmente, pero incrementando su fuerza a medida que esperábamos en silencio, oí la percusión de los tambores y los lamentos de las flautas. Aún no tenía la impresión de que hubiera en el lugar otras presencias aparte de las nuestras, pero en la penumbra cada vez más espesa, supe que algo se estaba acercando. Justo frente a mí se hallaba el nicho vacío desde el cual había caído la estatua de bronce, y mirando en su interior, vi que algo estaba ocurriendo. La sombra que había allí dentro empezó a mutar en una forma desde cuyo interior brillaron dos puntos de luz verdosa. Un momento más tarde vi que eran ojos de una antigua e infinita malevolencia. Oí la voz de Hugh en una especie de susurro ronco. «Mira», dijo. «Ya viene. Dios mío, ya viene». Tan repentino como el relámpago que surge del corazón de la noche, llegó. Pero llegó no en un estallido de luz, sino tal como era, como una pincelada de oscuridad cegadora que cubría, no la vista o cualquier otro sentido material, sino el espíritu, de modo que me encogí completamente aterrorizado. Procedía de aquellos ojos que centelleaban en el nicho, y entonces pude ver que pertenecían a una figura que había allí. Su forma era la de un hombre, completamente desnudo excepto por un taparrabos, y la cabeza parecía ahora humana, ahora la de un monstruoso gato. Y mientras le miraba sabía que si continuaba mirando me sumergiría y me ahogaría en el torrente de pura maldad que emanaba de él. Como si me encontrara inmerso en una pesadilla cataléptica, intenté apartar los ojos de él sin conseguirlo. Estaban clavados, mirando fijamente al odio encarnado. De nuevo oí a Hugh susurrar. «Enfréntate a él», dijo. «No cedas ni un milímetro». Un enjambre de imágenes infernales zumbaban en mi cerebro, y entonces supe con tanta seguridad como si se hubieran pronunciado las palabras reales, que aquella presencia me dijo que fuese hacia ella. «Tengo que ir con él», dije. «Me está obligando a ir». Sentí su mano apretándome el brazo. «Ni un solo paso», dijo. «Soy más fuerte que él. Pronto lo sabrá. Tan solo reza, reza». De repente su brazo se disparó frente a mí, señalando hacia la presencia. «Por el poder de Dios», gritó. «Por el poder de Dios». Se hizo un silencio mortal. La luz de aquellos ojos disminuyó, y entonces la oscuridad desapareció de la habitación. Estaba en calma y ordenada, el nicho volvía a estar vacío, y allí en el sofá, junto a mí, se hallaba Hugh. Tenía la cara completamente blanca y chorreaba sudor. «Se acabó», dijo, y cayó dormido al instante. Desde entonces hemos hablado a menudo de lo que ocurrió aquella noche. Lo que pareció suceder ya lo he relatado, y cada cual puede creerlo o no, tal y como le plazca. Él, al igual que yo, fue consciente de una presencia completamente malévola, y me cuenta que durante todo el tiempo en que aquellos ojos destellaban desde el nicho, estaba intentando concentrarse en lo único en lo que creía, es decir, en el único poder del mundo que es omnipotente, y en el momento en que obtuvo conciencia de este, la presencia se colapsó. ¿Qué era exactamente aquella presencia? Es imposible de decir. Parece como si se tratase de la esencia o el espíritu de uno de esos misteriosos cultos egipcios, cuya fuerza había sobrevivido para ser sentido y visto en nuestra tranquila calle. Que se hubiese corporeizado en la figura de Nabot, parece, entre todos estos hechos increíbles, posible, y en verdad Nabot no ha vuelto a ser visto. Podría preguntarse el aficionado a la mitología si todo aquello estuvo relacionado o no con el culto a los gatos, y quizás sea digno de registrar aquí que a la mañana siguiente encontré mi gato de lapislázuli, que había estado sobre la repisa de la chimenea, roto en pedazos. Había quedado demasiado dañado como para repararlo, y no estoy seguro de que, en cualquier caso, hubiera debido intentar restaurarlo. Actualmente, por fin, no hay una habitación más tranquila y agradable que la construida en el frontal de mi casa de Barney Terrace. Bárbara de la casa de Greve. Thomas Hardy aparentemente fue una idea, más que la pasión, lo que hizo que Lord Uplandtowers se decidiera a conquistarla. Nadie supo nunca en qué momento tomó tal resolución ni de dónde sacó aquella seguridad en su éxito, sobre todo cuando la aversión que ella sentía por él era más que manifiesta. Posiblemente no fue hasta después de aquel primer acto importante de la vida de ella, que enseguida mencionaré. La elaborada y cínica tenacidad que Uplandtowers poseía a los 19 años, cuando, por lo general, los impulsos se imponen a los cálculos, era más que considerable, y podía ser producto tanto del hecho de haber heredado el condado y los honores locales que lo acompañaban siendo un niño como del carácter de la familia.
Un encumbramiento que, por decirlo de alguna manera, lo empujó a la madurez sin haber conocido la adolescencia. Solo tenía 12 años cuando su padre, el cuarto conde, murió tras una cura de las aguas de Bath. Sin embargo, el carácter de la familia tenía mucho que ver con aquello. La determinación era algo hereditario en los portadores de este escudo de armas, unas veces para bien y otras para mal. Las mansiones de las dos familias estaban separadas por unas 10 millas, que se podían salvar fácilmente gracias al, ahora ya viejo, entonces nuevo, camino real que unía Avenpole y Warborne con la ciudad de Melchester. Camino que, si bien es solo una ramificación de lo que se conocía como la Gran Carretera Occidental, es probablemente, incluso ahora, como lo ha venido siendo durante los últimos 100 años, uno de los mejores ejemplos de suelo macadamizado que se pueden encontrar en Inglaterra. La mansión del conde, al igual que la de su vecino, el padre de Bárbara, estaba aproximadamente a una milla del camino real, con el que cada mansión estaba enlazada por una calzada ordinaria y una caseta. Era precisamente por esta carretera por donde el joven conde, cierta noche navideña, unos 20 años antes del final del siglo pasado, iba en coche de caballos para asistir a un baile en Chene Manor, el hogar de Bárbara y sus padres, Sir John y Lady Grebe. El título de baronet de Sir John había sido creado pocos años antes de que estallara la guerra civil, y sus propiedades eran aún más extensas que las de Lord Uplandtowers, y comprendían aquella casa solariega de Chene, otra en la costa cercana, la mitad del municipio de Cochrane y tierras bien cercadas en varias parroquias más, principalmente en Warborne y las adyacentes. En esta época Bárbara tenía 17 años recién cumplidos, y el baile es la primera ocasión, de que tengamos noticias, en que Lord Uplandtowers trató de entablar relaciones amorosas con ella. Fue bastante pronto. Dios es testigo. Se dice que un íntimo amigo suyo, uno de los Drenkard, había almorzado aquel día con él, y que Lord Uplandtowers, sorprendentemente, le había comunicado a su invitado los secretos designios de su corazón. Jamás la conseguiréis. Seguro. Jamás la conseguiréis. Le había dicho este amigo al despedirse. Ella no está enamorada de vos. Y en cuanto a que pueda pensar que sois un buen partido, bueno, os diré que es menos calculadora que un pajarillo. Ya veremos, dijo Lord Uplandtowers sin inmutarse. Sin duda, mientras avanzaba por la carretera en su carroza, pensaba en el vaticinio de su amigo. Pero el escultural reposo de su perfil sobre la mano derecha, dibujado contra la luz del sol que ya se ocultaba, le habría mostrado a este que la serenidad del conde permanecía inalterada. Llegó a la solitaria taberna del camino que respondía al nombre de Posada Lornton, el lugar de cita de muchos y osados cazadores furtivos que operaban en el bosque adyacente, y Uplandtowers, de haberse molestado en mirar, podría haber observado que delante de la posada había parada una silla de posta extraña. Pero, naturalmente, pasó a toda velocidad junto a ella, y media hora más tarde atravesaba la pequeña aldea de Warborne. Más adelante, a una milla, estaba la casa de su anfitrión. En aquellos tiempos era un edificio imponente, o, mejor dicho, un conjunto de edificios, tan amplio como la propia residencia del conde, aunque mucho menos uniforme. Una de las salas era extremadamente antigua, con enormes chimeneas cuyos cimientos sobresalían de los muros exteriores a manera de torres. Y con una cocina de vastas dimensiones, en la que, se decía, se le habían preparado los desayunos a Juan de Gante. No había entrado todavía en el patio cuando ya pudo oír el sonido de las trompas y de los clarinetes franceses, los instrumentos favoritos de la época para aquella clase de festejos. Al entrar en el gran salón, donde Lady Grebe acababa de abrir el baile con un minué, siguiendo la tradición de empezar a las 7 en punto, fue bienvenido con una recepción digna de su rango, e inmediatamente miró a su alrededor en busca de Bárbara. No estaba bailando, y parecía estar preocupada. Casi, efectivamente, como si hubiera estado esperándole a él. Bárbara, por aquel entonces, era una muchacha bonita y bondadosa, que nunca hablaba mal de nadie y que detestaba lo menos posible a las demás mujeres bonitas. No rehusó la invitación de Uplandtowers para la contradanza que vino después, y también fue su pareja en la siguiente. La velada transcurría lentamente, y las trompas y los clarinetes sonaban con alegría. Bárbara no mostraba por su enamorado ni una clara preferencia ni aversión, pero unos ojos viejos habrían visto que pensaba en algo insistentemente. Sin embargo, después de la cena declaró que tenía dolor de cabeza y desapareció.
Lord Uplandtowers, para hacer pasar el tiempo mientras durara la ausencia de Bárbara, se fue a una pequeña habitación, contigua al inmenso salón, en la que algunas personas de edad estaban sentadas junto al fuego. A Uplandtowers le desagradaba profundamente la idea de bailar por bailar, y levantando las cortinas de la ventana, echó una mirada al exterior, al parque y al bosque, que ahora estaban tan oscuros como una cueva. Parecía que algunos invitados se estaban marchando ya, tan pronto, pues pudo ver dos luces que salían por el portón y desaparecían, después, en la lejanía. La dueña de la casa se asomó a la habitación en busca de parejas para las damas, y Lord Uplandtowers salió de allí. Lady Greve le dijo que Bárbara no había regresado al salón de baile. No podía más y se había ido a la cama. Ha estado todo el día tan excitada con el baile, prosiguió la madre, que ya me temía yo que se fuera a agotar enseguida, pero no iréis a marcharos, ¿va? ¿Verdad, Lord Uplandtowers? Uplandtowers dijo que ya eran cerca de las 12 y que algunos invitados se habían marchado ya. Os aseguro que todavía no se ha ido nadie, protestó Lady Greve. El conde, para complacerla, se quedó hasta la medianoche y entonces partió. Su cortejo no había progresado. Pero había comprobado por sí mismo que Bárbara no tenía preferencias por ningún otro invitado, y casi toda la gente de los contornos había estado allí. Es solo cuestión de tiempo, se dijo el tranquilo y joven filósofo. A la mañana siguiente se quedó en la cama hasta cerca de las 10, y entonces se levantó y se dispuso a bajar. Cuando tan solo se había asomado a la escalera, oyó un ruido de cascos sobre el empedrado, en el exterior. Unos segundos después se abrió la puerta y, en el momento en que Uplandtowers ponía los pies sobre el último peldaño, Sir John Greve apareció en el vestíbulo. Señor mío, ¿dónde está Bárbara, mi hija? El conde de Uplandtowers no pudo ocultar su estupor. ¿Qué sucede, querido Sir John? Dijo. La noticia era, en efecto, alarmante. Lord Uplandtowers dedujo de la desarticulada explicación del baronet que, después de su marcha y de la de los demás invitados, Sir John y Lady Greve se habían retirado a descansar sin volver a ver a Bárbara. Habían supuesto, lógicamente, que cuando mandó aviso de que no podría reunirse de nuevo con los invitados se había ido a acostar definitivamente. Antes le había dicho a su doncella que podía pasarse sin sus servicios aquella noche, y había evidencias suficientes para demostrar que la joven no se había acostado en toda la noche, pues la cama permanecía intacta. Las circunstancias parecían probar que la embustera muchacha había fingido estar indispuesta con el fin de tener un pretexto para abandonar el salón de baile, y que en el espacio de 10 minutos había abandonado la casa. Era de presumir que durante el primer baile de después de la cena. Yo la vi marcharse, dijo Lord Uplandtowers. ¿Qué diablos? ¿La visteis? Dijo Sir John. Sí. Y Uplandtowers mencionó las luces del carruaje alejándose, y cómo Lady Greve le había asegurado que ningún invitado se había marchado todavía. Así fue, sin duda. Dijo el padre. Pero no se ha ido sola, ¿sabéis? Ah, ¿y quién es el joven? Solo puedo hacer cábalas. Mi mayor temor es el de la suposición más plausible. Y no diré más. Pensé, aunque no lo creía, que tal vez fuerais vos el pecador. Ojalá lo hubierais sido. Pero es el otro, Dios mío. Tengo que ir tras ellos. ¿De quién sospecháis? Sir John no quería dar nombres, y Lord Uplandtowers, más estupefacto que agitado, le acompañó de vuelta a Chene. Preguntó de nuevo hacia quién iban dirigidas las sospechas del baronet, y el impulsivo Sir John no era contrincante para la insistencia de Uplandtowers. Por fin dijo. Me temo que es Edmond Willowes. ¿Y quién es Willowes? Un muchacho de Shottsford Forum, el hijo de una viuda, dijo Sir John, y le explicó que el padre o el abuelo de Willowes había sido el último de los antiguos pintores de vidrios de aquel lugar, en el que, como tal vez sepan ustedes, dicho arte siguió practicándose cuando ya había desaparecido en el resto de Inglaterra. Por Dios, eso ya es más grave. Mucho más grave. Dijo Lord Uplandtowers, encogiéndose en el interior de la silla de posta con gran desesperación. Se enviaron emisarios en todas direcciones. Uno fue por la carretera de Melchester, otro a Shottsford Forum, otro hacia la costa. Pero los enamorados tenían una ventaja de 10 horas, y todo parecía haber sido inteligentemente planeado. Habían elegido para la fuga a la noche precisa en que el paso de un carruaje extraño no sería advertido, ni en el parque ni en la cercana carretera principal, a causa del general despliegue de vehículos. La silla de posta que había sido vista, aguardando, delante de la posada Lornton era, sin duda, la misma que habían utilizado los enamorados para escapar. Y las dos cabezas que tan ingeniosamente lo habían planeado todo hasta aquí ya habrían contraído, probablemente, matrimonio a estas horas.
Los temores de los padres se vieron confirmados. Una carta de Bárbara, traída por un mensajero especial la noche de aquel día, les comunicaba brevemente que ella y su enamorado estaban en camino hacia Londres y que antes de que aquella misiva llegara a casa de Bárbara los dos estarían ya unidos como marido y mujer. Había dado aquel paso definitivo porque amaba a su querido Edmond como no podría amar a ningún otro hombre y porque había visto cernirse sobre su cabeza la amenaza de una boda con Lord Uplandtowers, y solo podía eludir este aterrador destino haciendo lo que había hecho. Había meditado ya bien el paso que iba a dar, y estaba dispuesta a vivir como la esposa de un aldeano cualquiera en el caso de que su padre la repudiara por su acción. «Maldita sea», dijo Lord Uplandtowers cuando regresaba a su casa aquella noche. «Maldita sea por idiota». Lo cual demuestra qué tipo de amor sentía por ella. Bien, Sir John ya había emprendido la persecución de los enamorados como si se tratara de un deber. Como un loco había ido hasta Melchester, y desde allí, por la carretera directa, hasta la capital. Pero pronto se dio cuenta de que aquello no conducía a nada. Y poco después, al descubrir que la boda ya se había celebrado, desechó todo intento de remover la ciudad en busca de ellos y regresó para sentarse junto a su dama y digerir el suceso lo mejor posible. Acusar a aquel Willowes del rapto de nuestra heredera era algo que, posiblemente, estaba en su poder. Pero, al reflexionar sobre los hechos, ya inalterables, renunciaron a cualquier tipo de violenta represalia. Pasaron unas 6 semanas, tiempo durante el cual los padres de Bárbara, a pesar de que sentían profundamente su pérdida, no mantuvieron ningún contacto con la descarriada, ni para hacerle reproches ni para perdonarla. Siguieron pensando que ella misma se había buscado aquella desgracia. Pues, aunque el joven era un hombre honrado e hijo de un padre honrado, este había muerto muy pronto, y su viuda había tenido que luchar tanto para mantenerse que el hijo había sido educado de manera muy imperfecta. Por otra parte, su sangre, que ellos supieran, no tenía ningún elemento de distinción, mientras que la de Bárbara, por el lado materno, estaba compuesta de los mejores jugos de la destilación de una rancia baronía, y tenía tintes de Maudeville, Mohun, Seward, Peverell, Culliford, Talbot, Plantagenet, York, Lancaster y Dios sabe qué más. Y echarlos a perder era una verdadera lástima. El padre y la madre se sentaban al lado de la chimenea, sobre la que se abría un arco Tudor que llevaba en sus riñones los escudos de la familia, y se lamentaban en voz alta, la dama más que Sir John. «Y pensar que iba a sucedernos esto en nuestra vejez», decía él. «Os referiréis a vos». Le interrumpía ella entre sollozos. «Yo solo tengo 41 años. ¿Por qué no cabalgasteis más rápido y los alcanzasteis?» Mientras tanto, los jóvenes y enamorados esposos, sin importarles su sangre más que el agua de fregar los platos, eran intensamente felices, es decir, felices dentro de la escala descendente que, como todos sabemos, Dios, con su sabiduría, les ha destinado a estos casos de atolondramiento. Es decir, la primera semana estuvieron en el 7º cielo, la segunda en el 6º, la tercera semana fue moderada, la cuarta reflexiva, etc. El corazón de un enamorado después de la posesión es comparable a la Tierra en sus fases geológicas, tal y como nos lo ha descrito, a veces, nuestro valioso presidente. Primero un carbón ardiente, luego uno templado, luego un tibio rescoldo, luego uno frío, no iremos más allá con el símil. En resumen, un día llegó a manos de Sir John y de Lady Greve una carta sellada con el propio sello de su hija y, al abrirla, se encontraron con que contenía una llamada de la joven pareja a Sir John pidiéndole que los perdonara por lo que habían hecho y añadían que si así lo hacía caerían de rodillas al suelo y serían los hijos más obedientes del mundo en el futuro. Sir John y su esposa, entonces, volvieron a sentarse al lado de la chimenea del arco Tudor y examinaron y leyeron una y otra vez la carta. Sir John Greve, si ha de decirse la verdad, quería la felicidad de su hija mucho más, pobre hombre, de lo que quería a sus apellidos y a su linaje. Volvieron a su memoria las delicadas formas de Bárbara, dejó escapar un suspiro y, por entonces ya hecho a la idea del matrimonio, dijo que no se podía deshacer lo que ya estaba hecho y que suponía que no debían ser demasiado rigurosos con ella. Tal vez Bárbara y su marido estuvieran realmente en apuros, ¿y cómo iban a permitir que su única hija se muriera de hambre? Habían recibido un ligero consuelo de manera un tanto inesperada. A través de personas dignas de crédito se habían enterado de que un antepasado del plebeyo Willowes habíase visto honrado, en una ocasión, por su boda con un vástago de la aristocracia que previamente se había arruinado.
En fin, tal es la estupidez de los padres distinguidos, y a veces la de los demás también, que aquel mismo día escribieron a la dirección que Bárbara les había dado comunicándole que podía volver a casa y traer a su marido consigo. No tendrían reparo en verle, no le harían reproches a ella, y se esforzarían en darles a ambos la bienvenida y en buscar con ellos la mejor manera de solucionar su futuro. 3 o 4 días más tarde una silla de posta, más bien destartalada, se acercó a la puerta de la casa de Chene Manor, y el bondadoso baronet y su esposa, al oír el ruido que hacía, salieron corriendo como si fueran a recibir a un príncipe y a una princesa de alcurnia. No cabían en sí de gozo de ver volver, sana y salva, a la hija descarriada, aunque ya solo fuera la señora Willowes, mujer de Edmond Willowes de ninguna parte. Bárbara derramó lágrimas de penitencia y los dos, marido y mujer, se mostraron bastante contritos. Y ya podían hacerlo, considerando que no tenían ni una guinea que pudieran llamar suya. Cuando los 4 se hubieron serenado, y sin que a la pareja se le hubiese dirigido una sola palabra de rencor, hablaron juiciosamente de la situación. El joven Willowes se sentó al fondo de la habitación, con gran modestia, hasta que Lady Grebe, en tono nada frío, le invitó a acercarse. «¡Qué guapo es!», se dijo a sí misma. No me extraña que Bárbara haya perdido la cabeza por él. Era, en efecto, uno de los hombres más guapos que jamás posaron los labios en los de doncella alguna. Una chaqueta azul, un chaleco granate y unos pantalones grisáceos realzaban una figura que difícilmente podía ser superada. Tenía los ojos grandes y oscuros, inquietos ahora, mientras iban rápidamente de Bárbara a sus padres y de estos a ella otra vez, llenos de ternura. Al observarla a ella, incluso ahora en medio de su azoramiento, uno podía ver por qué la Sang-Froid de Lord Rutland Towers había subido de temperatura hasta sobrepasar los grados de la tibieza. El hermoso rostro juvenil de Bárbara, según el relato transmitido por las viejas mujeres del lugar, miraba desde debajo de un sombrero gris de forma cónica adornado con pequeñas plumas de avestruz, y las puntas de sus piececitos asomaban tímidamente bajo unas enaguas de color crudo que llevaba no del todo ocultas por su vestido marrón rojizo. Sus facciones no eran regulares. Eran casi aniñadas, como se puede ver en las miniaturas que posee la familia, la boca denotaba una gran sensibilidad, y uno podría tener la certeza de que sus defectos no vendrían por el lado del mal genio a no ser que tuviera poderosas razones para exhibirlo. Pues bien, hablaron de la situación en que se encontraban, y el deseo de la joven pareja de ganarse el beneplácito de aquellas personas, de las que literalmente dependían en todos los sentidos, les indujo a aceptar cualquier medida contemporizadora que no fuese demasiado fastidiosa. Así, pues, llevando unidos casi 2 meses, no pusieron objeciones a la proposición de Sir John de dotar a Edmond Willowes de los fondos suficientes para viajar durante un año por el continente, en compañía de un preceptor. El joven se comprometería a obedecer, con la mayor diligencia, las instrucciones de este preceptor hasta que llegara a ser tan refinado, exterior e interiormente, como sería de desear en el marido de una gran dama como Bárbara. Se dedicaría al estudio de las lenguas, las formas, la historia, la sociedad, las ruinas y todo cuanto vieran sus ojos, hasta que pudiera regresar para ocupar su lugar, junto a Bárbara, sin verse obligado a sonrojarse. Y para entonces, dijo el benemérito Sir John, tendré ya preparada mi casa de Yeusolt para que a vuestra vuelta Bárbara y vos la ocupéis. La casa es pequeña y está apartada, pero servirá para una joven pareja durante algún tiempo. Nos serviría aunque no fuera más grande que un cenador. Dijo Bárbara. Aunque no fuera más grande que una silla de manos. Exclamó Willowes. Y cuanto más solitaria mejor. Podemos soportar la soledad, dijo Bárbara, ya con menos entusiasmo. Además, sin duda vendrán a vernos algunos amigos. Una vez acordado todo esto, se contrataron los servicios de un preceptor muy viajado, hombre de grandes virtudes y mucha experiencia, y, una mañana soleada, discípulo y preceptor emprendieron la marcha. La principal razón que se adujo en contra de que Bárbara acompañara a su joven marido fue que las atenciones de este para con ella serían tantas, naturalmente, que impedirían que dedicara celosamente cada hora de su tiempo a ver y aprender. Un argumento de sabia previsión, e irrefutable. Se señalaron días concretos para cartearse, Bárbara y su Edmond intercambiaron los últimos besos en la puerta, y la silla de posta pasó rápidamente por debajo de los arcos de la entrada y desapareció por la calzada. Edmond le escribió a Bárbara desde Le Havre en cuanto llegó a este puerto, cosa que no sucedió hasta 7 días después de su partida, a causa de los vientos adversos. Le escribió desde Rouen, y desde París. Le contó cómo había visto al rey y la corte de Versalles, y le describió los maravillosos espejos y mármoles de aquel palacio. Después le escribió desde Lyon.
Luego, tras un largo intervalo, en comparación con los anteriores, desde Turín, narrándole sus espeluznantes aventuras al cruzar sobre mullas el monte Cenis y cómo les había sorprendido una impresionante nevada, que había estado a punto de significar el fin para él, para su preceptor y para los guías. Después escribió con ardor desde Italia. Y Bárbara pudo ver, mes tras mes, reflejado en sus cartas, cómo se iba desarrollando la personalidad de su marido. Y sintió una gran admiración por la sabiduría de su padre, que había sugerido que Edmond recibiera toda aquella educación. Pero a veces suspiraba, no pudiendo ver ya a su marido, cuya postura la reafirmaba en su elección, y, tímidamente, se permitía temer las mortificaciones que podían aguardarle por culpa de esta mesallianza. Salía muy poco. Pues en las 2 o 3 ocasiones en que se había dejado ver por antiguos amigos había advertido una clara diferencia en su comportamiento, como si estuvieran diciendo: «Ah, la esposa del feliz patán. Os han cogido». Las cartas de Edmond eran tan afectuosas como siempre, más afectuosas incluso, pasado cierto tiempo, que las que ella le mandaba. Bárbara observaba este progresivo enfriamiento de su corazón. Y, como era una dama bondadosa y honesta, estaba aterrada y apenada, pues su único deseo era conducirse con lealtad y rectitud. Esto la turbaba tanto que rezaba pidiendo un alma más fogosa, y, finalmente, le escribió a su marido para rogarle que, ya que se encontraba en el país del arte, le enviara un retrato suyo, tan pequeño que pudiera mirarlo todos los días y durante todo el día para así no olvidarse ni por un instante de sus facciones. A Willows le pareció muy buena idea, y respondió diciendo que haría más de lo que ella deseaba. Había entablado amistad con un escultor de Pisa que estaba muy interesado por él y su historia, y le había encargado a este artista que le hiciera un busto de mármol. Cuando estuviera terminado se lo enviaría a Bárbara. Lo que Bárbara había querido era algo inmediato, pero no puso objeciones a la demora. Y en su siguiente misiva Edmond dijo que el escultor, por deseo propio, había decidido convertir el busto en una estatua de cuerpo entero, pues estaba francamente deseoso de introducir una muestra de su talento en el ámbito de la aristocracia inglesa. La obra progresaba rápidamente. Mientras tanto, en Inglaterra, la atención de Bárbara empezaba a verse reclamada por Yeusol Lodge, la casa que su bondadoso padre estaba preparando para que ella viviera allí cuando regresara su marido. Era un pequeño lugar diseñado como si fuera uno grande. Una casita de campo construida en forma de mansión, con un largo corredor de madera en torno a un vestíbulo central y habitaciones no más grandes que roperos para justificar tal preámbulo. Estaba emplazada sobre un cerro tan solitario, y rodeada por árboles tan densos, que los pájaros que vivían en las ramas cantaban a extrañas horas, casi como si no pudieran distinguir el día de la noche. Bárbara, mientras avanzaban las reparaciones, visitaba esta morada con frecuencia. Aunque tan oculta por la densa vegetación, estaba cerca del camino real, y un día, al mirar por encima del seto, Bárbara vio pasar a caballo a Lord Uplandtowers. Él la saludó cortésmente, aunque con cierta rigidez incontrolable, y no se detuvo. Bárbara volvió a casa y siguió rezando para no dejar nunca de querer a su marido. Pocos después se puso enferma, y no volvió a salir de su casa en bastante tiempo. El año que había de durar la educación de Willows se había prolongado hasta 14 meses, y la casa estaba ya lista para que Edmond, a su regreso, la ocupara en compañía de Bárbara cuando, en vez de la acostumbrada carta para ella, llegó una, escrita por el ya mencionado preceptor, para Sir John Greve. En ella le informaba de una terrible catástrofe que les había acaecido en Venecia. El señor Willows y él habían ido una noche al teatro, durante el carnaval de la semana anterior, para conocer la comedia italiana cuando, debido a la negligencia de un despabilador, el teatro se había incendiado y ardido hasta los cimientos. Pocas personas habían perdido la vida gracias a los esfuerzos sobrehumanos de algunos espectadores por sacar del local a las víctimas que habían perdido el conocimiento. Y, de entre todos ellos, el que había arriesgado la vida de manera más heroica era el señor Willows. Al entrar por quinta vez para salvar a sus semejantes, varias vigas llameantes habían caído sobre él y se le había dado por muerto. Sin embargo, por una bendición de la providencia, se había recuperado y aún vivía, aunque estaba terriblemente quemado. Y, casi por un milagro, era probable que sobreviviera, pues su constitución era excepcionalmente fuerte. Por supuesto, no podía escribir, pero estaba siendo atendido por varios cirujanos expertos. Les llegarían más noticias con el siguiente correo o con algún mensaje que les sería entregado en mano.
El preceptor no daba detalles acerca de los sufrimientos del pobre Willows, pero tan pronto como se le transmitió la noticia a Bárbara, ella comprendió que tenían que haber sido muy intensos, y su inmediata reacción fue la de correr a su lado. Pero, pensándolo bien, era prácticamente imposible que ella hiciera el viaje. Su salud no era, ni de lejos, lo que había sido, y viajar en posta por Europa en aquella época del año, o bien atravesar el Golfo de Vizcaya en barco, era una empresa que difícilmente se podría justificar por los resultados. Pero ella estaba impaciente por ir, hasta que, al leer el final de la carta, descubrió que el preceptor de su marido insinuaba claramente que dar un paso así, en el caso de que se les ocurriera la posibilidad de hacerlo, sería contraproducente, y agregaba que los cirujanos opinaban lo mismo. Y aunque el compañero de Willows procuraba no dar muchas explicaciones acerca de las razones que le impulsaban a pensar así, éstas se desprendían con bastante claridad de lo que venía a continuación. La verdad era que las peores heridas que el fuego le había producido estaban en la cabeza y en el rostro de Edmond, aquel hermoso rostro que había conquistado el corazón de Bárbara, y tanto el preceptor como los cirujanos sabían que, siendo Bárbara una joven muy sensible, la impresión de verle antes de que las heridas hubiesen cicatrizado le causaría a ella más dolor que felicidad a él los cuidados de su mujer. Lady Greve soltó lo que Sir John y Bárbara habían pensado, pero por delicadeza no habían expresado. Claro, es muy duro para ti, pobre Bárbara, que el único don que poseía para justificar tu irreflexiva elección, sus espléndidos atractivos, le sea así arrebatado, dejándote a los ojos del mundo sin excusa posible para tu conducta, en fin, ojalá te hubieras casado con el otro. Ojalá. Y la dama dejó escapar un suspiro. Pronto estará bien de nuevo, dijo el padre con dulzura. No se hacían con frecuencia comentarios como los anteriores, pero eran lo bastante frecuentes como para producir en Bárbara una incómoda sensación de haber hecho el ridículo. Decidió no volver a oírles, y como la casa de Yeusolt estaba ya lista y amueblada, se retiró allí con sus doncellas. Por primera vez se podría sentir señora de una casa, de un hogar que sería exclusivamente de ella y, cuando viniera, de su marido. Tras largas semanas, Willows se encontró lo suficientemente recuperado como para poder escribir de su puño y letra, y lenta y suavemente fue aclarándole a Bárbara cuál era la extensión total de sus heridas. Era un consuelo, decía, no haber perdido la vista del todo. Se sentía lleno de gratitud al decir que todavía conservaba la entera visión de un ojo, aunque el otro ya nunca vería más que las tinieblas. La considerada manera de dar detalles acerca de su estado le decía a Bárbara cuán aterradora tenía que haber sido la experiencia. Él le agradecía su aseveración de que nada podría hacer cambiar sus sentimientos, pero temía que ella no se diera verdadera cuenta de que él estaba tan tristemente desfigurado que era muy dudoso que ella pudiera reconocerle. No obstante, a pesar de todo, el corazón de Edmond era tan fiel a Bárbara como siempre lo había sido. Bárbara veía por su angustia cuánto había pasado. Le respondió que ella se sometía a los decretos del destino y que le daría la bienvenida, fuera cual fuese su aspecto, en cuanto pudiera venir. Le habló del bonito refugio que ahora, a la espera de que los dos juntos lo ocuparan, era su morada. Y no le reveló lo mucho que había sufrido con la noticia de que todos sus atractivos habían desaparecido. Menos aún le dijo que sentía una cierta extrañeza mientras le aguardaba. Las semanas que habían vivido juntos le parecían muy cortas en comparación con su larga ausencia. El tiempo pasó con lentitud, y llegó el momento en que Willows se encontró lo suficientemente bien como para volver a casa. Desembarcó en Southampton, y desde allí fue en posta hasta Yeusolt. Bárbara decidió salir a recibirle a la altura de la posada Lornton, el lugar que había entre el bosque y el coto, donde Edmond había esperado la llegada de la noche el día de su fuga. Bárbara fue hasta allí a la hora señalada en un cabriolé que le había regalado su padre por su cumpleaños para que lo utilizara ella especialmente en su nueva casa. Al llegar a la posada lo hizo regresar desde allí, pues el plan que habían convenido era que ella haría el viaje de vuelta con su marido en el coche de alquiler que él traería. Esta taberna de la carretera no era un lugar muy adecuado para una dama, pero como era a principios de verano y hacía muy buena tarde, a Bárbara no le importaba. Esperó fuera, paseando de un lado a otro y vigilando la carretera con atención, esforzándose por divisar el ansiado vehículo. Pero cada nube de polvo que se agrandaba en la lejanía y se acercaba resultaba ser cualquier otro carruaje, excepto la silla de posta de Edmond. Bárbara permaneció allí hasta que pasaron 2 horas de la cita, y entonces empezó a temer que, por culpa de algún viento adverso en el canal, Edmond no llegara aquella noche. Mientras aguardaba era consciente de un curioso desasosiego que no era exactamente ansiedad y que tampoco llegaba a ser miedo.
Su estado de tensión y de incertidumbre rayaba tanto en la desilusión como en el alivio. Había vivido durante 6 o 7 semanas con un marido imperfectamente educado, pero atractivo, al que ahora llevaba sin ver 17 meses y que físicamente había cambiado tanto que estaba segura de no poder apenas reconocerle. Podemos, pues, extrañarnos de su complejo estado mental. Pero el inmediato problema que se le planteaba era cómo marcharse de la posada Lornton, pues su situación se estaba haciendo embarazosa. Como demasiadas de las acciones de Bárbara, aquella excursión había sido emprendida sin mucha reflexión previa. Con la idea de que no tendría que esperar la llegada de la silla de posta de su marido más que unos minutos y de que volvería ella con Edmond, no había vacilado en hacer regresar su pequeño cabriolé, quedándose así aislada. Se encontraba ahora con que, siendo tan conocida en aquella vecindad, su excursión para recibir a su marido, ausente durante tanto tiempo, estaba despertando gran interés. Era consciente de que más ojos de los que ella misma podía ver la observaban desde las ventanas. Bárbara había tomado la decisión de alquilar cualquier tipo de transporte que le pudieran proporcionar en la taberna para volver a casa cuando, al mirar por última vez hacia el horizonte de la ya oscurecida carretera, divisó una nube de polvo más, que se acercaba. Esperó. Una carroza ascendía en dirección a la posada, y habría pasado sin detenerse de no haber visto su ocupante a Bárbara, de pie, expectante. Los caballos se vieron trenados al instante. «¿Vos aquí, y sola, querida señora Willowes?», dijo Lord Uplandtowers, a quien pertenecía la carroza. Bárbara le explicó por qué se hallaba en tan desolada situación, y como Uplandtowers llevaba la dirección de la casa de la joven, ésta aceptó ocupar el asiento que el conde le ofrecía a su lado. Al principio la conversación resultó embarazosa y fue fragmentaria. Pero cuando hubieron recorrido 1 o 2 millas, ella se sorprendió de verse a sí misma hablando animada y cálidamente con él. Su impulsividad no era sino la consecuencia natural de la existencia que había llevado últimamente, existencia un tanto sombría por culpa de aquella extraña boda que había hecho. Y no hay nada más indiscreto que la charla espontánea e impremeditada de una mujer que lleva mucho tiempo obligándose a seguir una política de reserva. En consecuencia, su ingenuo corazón dio un salto hasta su garganta y permitió que, en respuesta a las tanteadoras preguntas de Lord Uplandtowers, o, más bien, a sus insinuaciones, sus problemas trascendieran. Lord Uplandtowers la llevó hasta la misma puerta de Yeusol Lodge, y Bárbara, mientras él la ayudaba a descender, oyó salir de los labios del conde un susurro de severo reproche. «Nada habría sido así si vos me hubieseis hecho caso». Ella no contestó y entró en la casa. Allí, mientras la tarde iba consumiéndose, Bárbara fue lamentando más y más, por momentos, haberse mostrado tan amistosa con el conde de Uplandtowers. Pero había aparecido tan inesperadamente. De haber previsto el encuentro con él, ¿qué línea de conducta tan cuidadosa se habría trazado ella? Bárbara empezó a transpirar con desasosiego al pensar en su falta de discreción y, a manera de autocastigo, decidió esperar levantada hasta la medianoche, por si acaso Edmond llegaba. Ordenó que se sirviera cena para él, improbable como era que apareciera hasta el día siguiente. Las horas pasaron, y el silencio era absoluto en el interior y en los alrededores de Yeusol Lodge, excepto por el murmullo de los árboles, hasta que, cerca ya de las 12, Bárbara oyó un ruido de cascos y ruedas acercándose a la puerta. Sabiendo que solamente podría ser su marido, fue inmediatamente al vestíbulo con el fin de recibirle. Sin embargo, mientras esperaba allí, tenía una incierta sensación de flaqueza. Tantos eran los cambios desde que se habían separado. Y, a causa de su fortuito encuentro con Lord Uplandtowers, la voz y la imagen del conde P. Bárbara Rolofin en el año 1551, viose paseando por las calles de Berlín, a la hora del atardecer y durante la noche, a un hombre de buen aspecto y noble continente, con un jubón guarnecido de martas cibelinas, calzones muy anchos y zapatos abiertos, la cabeza cubierta de una amplia gorra de terciopelo con pluma roja. Sus modales eran corteses y amables, saludaba caballerosamente a todo el mundo, con preferencia a las señoras y señoritas, a las que se dirigía amablemente con floridos discursos. «Señora», decía a las damas encopetadas, «dignaos dar órdenes a vuestro humilde servidor y confiarle vuestros deseos para que al punto pueda ponerse a vuestro servicio». Luego, dirigiéndose a las jóvenes, decía: «El cielo os dé un marido digno de vuestra belleza y virtudes». Con igual benevolencia trataba a los hombres, por lo que no era nada extraño que aquel extranjero fuese muy apreciado y que todos acudiesen en su auxilio cuando se encontraba detenido por algún torrente callejero y no sabía cómo atravesarlo. Pues si bien era alto y bien formado, cojeaba de un pie, por lo que se veía precisado a apoyarse en su cayado.
Pero si alguien le daba la mano, de un salto se alzaba como a 2 metros del suelo, yendo a parar algunas veces 12 pasos más allá de su lugar de partida. Esto admiraba no poco a la gente, y más de uno se rompió una pierna al ayudarle, pero el extranjero se disculpaba diciendo que en otro tiempo, cuando no era cojo, había sido maestro de danza del rey de Hungría, y ahora bastaba con que le ayudasen un poco a saltar para que se apoderase de él el deseo del baile y, muy en contra suya, se veía forzado a dar saltos en el aire. Contentábase la gente con esta explicación y hasta se divertía cuando tenían ocasión de ver a un juez, a un cura o a cualquier otra persona honorable, dando brincos con el extranjero. Sin embargo, aunque parecía tan divertido y de tan buen humor, la conducta del extranjero a veces tenía extrañas contradicciones, pues sucedía que algunas veces por la noche recorría las calles llamando a las puertas. La gente que abría, quedaba sobrecogida de terror al verle con blancos ropajes de difunto, lanzando lastimeros gemidos y sollozos. Aunque al día siguiente se disculpaba, asegurando que era necesario hacer eso para recordar a los buenos burgueses que somos de carne mortal y que nuestra alma es inmortal, por lo que siempre deberían de estar precavidos. Al decir esto, solía llorar, lo que conmovía mucho a sus oyentes. Asistía también a todos los entierros, y seguía al difunto con mucha reverencia, dando muestras de tanta aflicción que sus gemidos y sollozos le impedían tomar parte en los cánticos religiosos. No obstante el pesar y la aflicción que demostraba en otros casos, cuando se trataba de las bodas de sus paisanos, que tenían lugar en el ayuntamiento, sus demostraciones de alegría y contento también eran notables. Cantaba continuamente con voz bien timbrada, tocaba la cítara y bailaba horas enteras con la novia y con otras jóvenes, apoyándose en su pierna sana y disimulando la pierna enferma, y siempre dando muestras de la mayor corrección. Sin embargo, lo que más agradaba a los recién casados de la presencia del extranjero es que acostumbraba a hacer muy ricos regalos, como cadenas y brazaletes y otros objetos valiosos. Pronto fueron conocidas en Berlín la virtud, la liberalidad y los méritos de este personaje, y su fama llegó a oídos del gran elector, el cual consideró que un hombre tan valioso como el extranjero debería adornar su corte, por lo que envió a alguien a preguntarle si admitiría con gusto un empleo. El extranjero contestó por escrito, en un pergamino de vara y media de largo, con caracteres encarnados, dando humildemente las gracias por el honor, pero rogando que se le concediese el favor de dejarle gozar su pacífica vida de paisano. Había escogido vivir en Berlín, mejor que en otras ciudades, porque en ningún sitio había encontrado a hombres tan amables, tan fieles y tan educados ni con tanta inclinación a la vida animada, conforme a su gusto. El elector y sus cortesanos admiraron la elegante y hermosa letra del extranjero y se dieron por satisfechos. Sucedió en aquel mismo tiempo, que la esposa del consejero Walter Lütgens quedó embarazada por primera vez. La vieja comadrona, Bárbara Rolofin, predijo que la bella y sana señora daría a luz un hermoso niño, por lo que el consejero Walter Lütgens se llenó de alegría y de esperanza. El extranjero, que había asistido a la boda de Lütgens, acostumbraba visitarle de vez en cuando. De tal modo que un día al atardecer, cuando entró inesperadamente, encontróse de pronto con Bárbara Rolofin. No bien la vieja Bárbara lo hubo visto, dio un sonoro y prolongado grito de alegría y se tuvo la sensación de que desaparecían sus arrugas, se coloreaban sus mejillas y pálidos labios como si volvieran a recobrar la juventud y la belleza, que se habían alejado de ella mucho tiempo ha. ¡Ay, señor caballero! ¿Pero sois vos el que estoy viendo? Sed bienvenido, os saludo reverentemente. Exclamó Bárbara Rolofin, al tiempo que caía a sus pies. El caballero le contestó con acento enojado, echando chispas por los ojos. Pero nadie entendió lo que habló con la vieja, sino ella, que, volviendo a palidecer y a arrugarse, se fue a esconder a un rincón. Querido señor Lütgens, dijo enseguida el extranjero al consejero, cuidad de que no suceda en vuestra casa alguna desgracia y que el parto de vuestra esposa se desarrolle felizmente. La vieja Bárbara Rolofin no es tan práctica como pensáis. La conozco desde hace tiempo y sé que más de una vez ha descuidado a la parturienta y al niño. Este extraño suceso afectó en gran manera al señor Lütgens y a su esposa, que concibieron sospechas respecto a Bárbara Rolofin, al verla tan transformada en presencia del extranjero e incluso pensaron si ejercería malas artes. Por lo cual la prohibieron volver a pisar el umbral de la casa y buscaron otra comadrona. Este modo de obrar encolerizó mucho a la vieja Bárbara Rolofin, que dijo que el señor Lütgens y su esposa se arrepentirían amargamente de la injusticia que le hacían.
Poco tiempo después, dicho señor Ludkens vio destruidas sus esperanzas y convertidas en profundo pesar, al ver que su esposa daba a luz, en vez del niño que había anunciado Bárbara Rolofin, un horrible monstruo, con la piel de color oscura, 2 cuernos, ojos saltones y grandísimos, nariz pequeña, boca enorme, lengua blancuzca y cuello escasísimo. La cabeza quedaba entre los hombros, el cuerpo era hinchado y rugoso, los brazos apenas si llegaban a sus riñones y tenía muslos largos y flacos. El señor Ludkens gemía y se lamentaba. Justo cielo, decía. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Podrá este niño seguir jamás las huellas de su padre? ¿Se ha visto alguna vez un consejero con la piel oscura y 2 cuernos en la cabeza? El extranjero consolaba al pobre señor Ludkens lo mejor que podía. Una buena educación, decía, puede mucho. A pesar de la forma y figura del recién nacido, que podrían considerarse heterodoxas, aseguraba que los grandes ojos miraban con gran inteligencia y que en su frente, entre los cuernos, había espacio para una buena dosis de sabiduría. Si el niño no podía llegar a ser consejero, llegaría a ser un gran sabio, a quien no le afectaría la fealdad, sino, por el contrario, le haría más estimado. Era muy natural que en su interior el señor Ludkens atribuyese su desgracia a la vieja Bárbara Rolofin, sobre todo cuando se enteró de que, durante el parto de su esposa, estuvo sentada en el umbral de la casa. Además, la señora Ludkens le aseguraba llorando que, durante los dolores, siempre había tenido presente el odioso rostro de Bárbara Rolofin, sin poder librarse de esta visión. Poco fundamento tenían las sospechas del señor Ludkens para motivar una acusación. Pero quiso el cielo que, poco tiempo después, se descubriesen todos los crímenes de la vieja. Sucedió que pasados algunos días, a eso del mediodía, se desencadenó una tormenta, acompañada de un viento tempestuoso. Las personas que transitaban por las calles vieron cómo Bárbara Rolofin, que acudía a un parto, era llevada por los aires, pasando por encima de techos y campanarios, siendo después hallada indemne en una pradera de las inmediaciones de Berlín. Desde entonces ya no se dudó más de las artes maléficas de la vieja Bárbara Rolofin. El señor Ludkens presentó su denuncia y la vieja fue encarcelada. Al principio negó obstinadamente todo, hasta que, al aplicarle tormento, no pudiendo resistir los dolores, confesó que estaba en tratos con Satanás desde hacía tiempo y que ejercía las artes maléficas. También dijo que había embrujado a la señora de Ludkens y sustituido con un monstruo horrible al niño que llevaba en su seno, y que en otra ocasión, con otras 2 brujas de Blumberg, a las que hacía poco el galán diabólico ahogó, había dado muerte y hervido a varios niños cristianos para provocar la carestía en el país. La sentencia que los jueces pronunciaron contra ella y que no se hizo esperar, fue la de ser quemada viva en la plaza del Mercado Nuevo. Cuando llegó el día de la ejecución, condujeron a la vieja Bárbara, entre una inmensa multitud, a la plaza y la hicieron subir donde estaba preparada la hoguera. Ordenáronle que se quitase las hermosas pieles que llevaba, lo que se negó a hacer, y tanto insistió que los corchetes se vieron obligados a atarla al poste vestida tal cual estaba. Ya se había pegado fuego a la hoguera por los 4 costados cuando se vio al extranjero que, como un gigante por encima de toda la multitud, lanzaba hacia la vieja fulgurantes miradas. Densas nubes de humo se iban ya levantando y las llamas comenzaban a prender en el vestido de la mujer, cuando ésta, con voz estridente y terrible, gritó: «Satanás, Satanás, cumple el pacto que hemos firmado. Socórreme, Satanás, socórreme. Todavía no ha concluido mi tiempo». De repente, el extranjero desapareció y, del lugar que ocupaba, salió un enorme y negro murciélago, que con gran ruido se lanzó entre las llamas, remontándose enseguida por los aires con el vestido de pieles de la vieja, mientras la hoguera, derrumbándose con estrépito, se apagaba. El pueblo estaba poseído de terror y de espanto. Todos veían claro ahora que el magnífico extranjero no era otro que el diablo en persona, que pensaba ejercer sus malas artes entre los vecinos de Berlín, por haberse portado durante tanto tiempo con tanta benevolencia y piedad, y que esto había llegado a tal extremo que incluso engañó al consejero Ludkens con sus mañas infernales y a otros muchos hombres sabios y damas inteligentes. Tan grande es el poder del demonio que solo la gracia divina puede protegernos de sus malignos lazos.